This meeting is being recorded. Entendido. Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu amado Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque en esta noche nos estamos reuniendo, Señor, todos aquellos que queremos saber del mensaje que tú le das a Esteban, Señor, para que nosotros sepamos tu voluntad, Señor, que es perfecta, Padre, y que nos lleva, Señor, a un lugar seguro, Señor, a ser un fiel remanente en esta vida, Padre. Gracias, Señor, por los que no se han conectado, que esperamos que entre poco ya estén conectados con nosotros, para que reciban también la bendición de tu palabra. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Como les he contado, ¿verdad? Todos estos estudios que hago yo parten mucho de la reflexión que hago mientras estamos leyendo las historias de Génesis. Y esta última parte que vamos leyendo, a mí me encanta, ¿verdad? Que es toda la parte de los patriarcas. Y ya estamos como en la recta final de la parte de los patriarcas, aunque nos faltan 20 capítulos, ¿verdad? Porque Génesis tiene como 50. Pero bueno, estamos en una historia muy interesante que es cuando ya empiezan a formarse los 12 hijos de Israel, que son las que se convierten en las 12 tribus de Israel. Pero hay una historia ahí que siempre queda al margen y siempre me da mucha tristeza y genera muchas dudas y genera mucha controversia a nivel de la Biblia y qué es lo que significa la Biblia. Y hay una película lindísima que Kenny y yo siempre se la recomendamos, que se llama La Tienda Roja, The Red Carpet, que lo que habla, es una película que no es bíblica, pero se basa mucho en las cosas bíblicas, y habla de la historia de Dina. Dina es la única hija mujer de Jacob, y la historia, como que hay una partecita muy pequeña de la historia que está ahí descrita en la Biblia, y pasa totalmente desapercibida. Y entonces hay 12 historias muy importantes, muy relevantes. Cada historia tiene que ver con un pueblo, tiene que ver con un montón de cosas, y hay una historia de una mujer que pasa totalmente desapercibida. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué es que la Biblia trata tan diferentemente a los hombres como que a las mujeres? ¿Será que Dios trata diferentemente a los hombres que a las mujeres? Y entonces ahí es que surge este tema de hoy, que es Dios y las mujeres. ¿Qué es la relación que tiene Dios con las mujeres y cómo es que nosotros tenemos que entender todo esto a la luz de una sociedad que poco a poco ha ido buscando su igualdad y su equidad, ha ido buscando su igualdad, por lo menos en derechos, que me parece que es necesario y es totalmente correcto. Pero tenemos una carga cultural muy grande, tenemos una carga histórica muy grande, y tenemos una religión que muchas veces tiende a ser machista. Entonces, ¿a dónde está Dios en todo esto y qué es lo que Dios nos habla con respecto a eso? Porque no importa lo que digan las iglesias, no importa lo que digan los pastores, no importa lo que digan las personas, no importa lo que diga la cultura, lo importante es qué es lo que dice Dios al respecto. Y sobre eso es que nosotros vamos a fijar nuestra vida y nuestra historia. Entonces, aquí les dejo el pedacito pequeñito que está sobre la historia de Dina. Don Álvaro, si quiere los lee Génesis 34, del 1 al 7. Génesis 34, 1 al 7. Cierto día, Dina, la hija de Jacob y Lea, fue a visitar a unas jóvenes que vivían en la región. Cuando el príncipe del lugar, Siquén, hijo de Hamor el Hebeo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Hamor: consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Entonces Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija, Dina. Pero como sus hijos estaban en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, el padre de Siquén, fue a hablar del asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato.
quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Ok, aquí hay una situación muy importante que tenemos que entender. Resulta que Jacob va de vuelta a Canaán. Él, acuérdese que venía de Aram, que es donde estaba Jacob con su tío, ¿verdad? Y entonces ya él viene de vuelta a Canaán y entonces empieza a juntarse con otros pueblos que ya venían en la historia cuando estamos viendo la historia de Abraham, la historia de Isaac, el principio de la historia de Esaú y Jacob. Y entonces empiezan a encontrarse con estos pueblos. Jacob viene de vuelta, ¿verdad? Ya había hablado con Esaú, con su hermano, ya se habían devuelto los peluches, ya venía caminando él, y entonces empiezan a llegar a unos pueblos importantes, unos pueblos grandes. Y llegan al pueblo de los hebeos, que es este príncipe que se llama Siquem y el papá que se llama Amor. Resulta que empieza a haber un choque de culturas y así es como se tiene que interpretar o como yo he interpretado este pasaje. Y Siquem y Amor tienen una cultura, una manera de hacer las cosas y Jacob y su familia tienen otra manera de hacer las cosas. Entonces, Siquem dijo, quiero tener a Dina de esposa y la tomó como esposa y Jacob dice, pero es que así no hacemos nosotros las cosas. Nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes. Y entonces, en ese choque de culturas, se arma un enredo y entonces los hermanos de Dina toman venganza de lo que el Siquem hizo con Dina, ¿verdad? Como un choque de culturas. Entonces, este pasaje lo que nos está hablando es de todo esto y lo imprudentes que son los hijos de Jacob, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Esta película que les comenté, que es la Carpa Roja, es una película muy interesante que habla sobre una hermandad que surge entre las mujeres de la cultura judía, en donde como la iglesia, como la ley decía que en el momento de la menstruación ellas tenían que apartarse del pueblo. Entonces, lo que dice esta película es que ellas se apartaban a un lugar especial, que era un lugar solo para mujeres, que es una tienda de campaña roja, donde todas las mujeres llegaban ahí y tenían ritos de feminidad y un montón de cosas. Tendían a ser un poco idólatras porque si recordamos, y eso es también está presente en la Biblia, si recordamos Raquel, Rebeca, Lea, y se supone que Dina también tienen una herencia de idolatría que Isaac, Jacob trataban de eliminar y trataban de que ellos quitaran ese tipo de cosas idólatras. Pero parece ser, según esta película, que ellas eran bastante idólatras. Pero bueno, sobre eso se junta la película y empieza a contar la historia de Dina. Y empieza a darle importancia a la historia de Dina. Porque hay que ser muy claros, la Biblia no le da importancia a Dina como la hija de Jacob. De hecho, estaba leyendo, creo que en la lectura de hoy o la de ayer, que dice mis hijas. Jacob dice mis hijas. Entonces, inclusive habría la posibilidad de que tuviera más hijas que ni siquiera se nombran, ¿verdad? Por lo menos Dina la nombran. Pero bueno, sobre los hijos de Jacob se forman las 12 tribus de Israel que al final de cuentas van a ser el pueblo judío y van a ser toda la herencia que empieza ahí y que se llega hasta los tiempos de Jesús, pero de Dina no se habla nada. Entonces, ¿cuál es la posición de Dios en todo esto? ¿Qué es lo que pasa con Dios en todo esto, verdad? Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios que ha llegado a nosotros por medio de la voluntad de Dios, pero a través de un pueblo que Dios escogió para traer. Y entonces muchas veces se confunde quién es Dios y quién es
la cultura del pueblo judío que trajo la palabra, ¿verdad? Porque todo es la cultura, la palabra de Dios está permeada por toda esa cultura y llega a nosotros a través de esa de todo ese filtro o todo ese proceso de culturización de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces la cultura está metida dentro de lo que estamos viendo en la Biblia. Entonces, lo que tenemos que sacar es cuál es el principio bíblico. Y eso es lo que siempre tenemos que hacer. Un buen estudio hermenéutico de cualquier pasaje de la Biblia, lo que tenemos que hacer es entender cuál es el principio bíblico que está ahí en ese relato y sacarle toda la cosa temporal, histórica, cultural, que no corresponde a nuestro tiempo, porque la Biblia significa lo que el escritor quiso que significara, con todo su bagaje cultural, con toda su personalidad, con toda su cultura, eso lo escribe en la Biblia. Entonces, lo que tenemos que hacer es traer a tiempo presente y culturalmente también traerlo a tiempo presente todos los relatos bíblicos para entender el principio bíblico. Y eso es lo que queremos ver hoy. ¿Cuál es el principio bíblico con respecto a la relación con las mujeres? ¿Verdad? Es el eterno problema entre el mensaje y el mensajero, que siempre se pierde, que siempre se diluye y que no queda claro el asunto, ¿verdad? Muchas organizaciones, y para salirnos un poco ahí del tema bíblico, muchas organizaciones en sus procesos de venta lo que buscan es cómo hacemos que el resultado, que es el proceso de venta, llegue a lo primordial, que es propiamente la venta, que es propiamente el adquirir el producto. Entonces, muchas veces estas organizaciones se centran tanto en el proceso de persuasión para llegar a la venta que se olvidan en el objeto, que es la venta. Bueno, muchas veces lo mismo pasa con la palabra de Dios. Nos perdemos en el principio bíblico que queríamos decir o nos perdemos del principio bíblico que queríamos decir porque estamos en el proceso para llegar a decir ese principio bíblico, que es todo el proceso de culturización, todo el proceso del relato bíblico que tiene que todo el asunto de la cultura, la historia, el tiempo, ¿verdad? Y esto fue escrito hace 3000 años. O sea, ese es un montón de tiempo que fue escrito estos pasajes de la Biblia. Entonces, de cómo podemos llevar a tiempo presente estos para sacar el principio bíblico, que es lo que nos interesa aplicarlo en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, para llegar a ese proceso, entender cuál es ese proceso para llegar al resultado, que es lo importante, ¿verdad? Entonces, Dios nunca hace diferencia o le da importancia a la cultura del pueblo, ¿verdad? Y tenemos que sacar la cultura del pueblo y entender el Dios de todos los pueblos. Porque, como siempre les he dicho, Dios nunca quiso agarrarnos a todos y cortarnos con la misma tijera y decirnos, ok, mi pueblo es así y todos son así. No, no. Inclusive él, en su plan original, tenía 12 tribus. Y esas 12 tribus hacían las cosas totalmente diferentes o bastante diferentes entre ellas. No fue que agarró a una sola persona y dijo, ok, de aquí va a salir mi pueblo, sino él hizo 12 tribus. Se cree que el idioma, por ejemplo, el idioma judío o el idioma hebreo, perdón, tiene diferencias entre la tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, todos tenían una manera de hablar diferente. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue hacernos todos como tijera, porque si no, nos hubiera diseñado todos iguales. Y no, todos somos iguales, algunos somos más escandalosos, otros cantamos muy bonito, otros bailan muy bien, o sea, diferentes cosas que pasan y hace la gente. Y eso es lo que Dios quiso siempre sacar. Por eso Dios nunca se metió en cosas culturales. Entonces, por ejemplo, y para este tema estaba haciendo un poquito de investigación, y entonces dicen, es que Dios avala la esclavitud, Dios avala el machismo, Dios avala un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en el pasaje bíblico, Pablo, por ejemplo, dice, si ustedes tienen esclavos, trátenlos así. Si ustedes a sus mujeres, trátenlas así. Entonces dice, Dios de alguna manera avaló la esclavitud. Porque no está diciendo, no tengan esclavos, no está diciendo, si tienen esclavos, trátenlos de esta forma. Entonces uno tiene que entender
que el asunto de la esclavitud, el asunto del trato de las mujeres, el asunto del liderazgo, son temas muy culturales y se manejan diferente de diferentes culturas. Hay unas culturas que son mucho más represivas con las mujeres, otras son mucho más igualitarias con las mujeres. Y Dios dijo, de ese tema yo no me meto. Yo me meto con el principio bíblico. Y eso es lo que queremos sacar hoy. ¿Cuál es lo que habla? ¿Es la Biblia machista? Eso es lo que tenemos que entender. La Biblia, si es machista o no, o el pueblo que escribió la Biblia es un pueblo patriarcal, ¿verdad? Veamos todas las cosas desde el inicio para entender cómo es que ve Dios este asunto de la mujer. Entonces, Kenita, si quieres lees Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces vemos que desde el puro inicio, o sea, el plan original de Dios fue crear al hombre y la mujer a imagen y semejanza, ambos a imagen y semejanza, en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones, los creó, a hombre y mujer los creó. Es interesante porque en Génesis 2 vemos todo el proceso de que puso a Adán en un sueño y que le sacó de la costilla, hizo ahí la mujer para que sea idónea, un montón de cosas. Pero aquí en Génesis, cuando está hablando de los días y va pasando todo en el sexto día, llegó y creó al hombre y la mujer. Y así lo pone. A Dios, Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, en totalmente igualdad. Entonces, en el plan original de Dios estaba esa parte de igualdad. Pero recordemos que después de Génesis 3 empieza la caída. Y la caída, Adán, por comer pay de manzana, llegó y quitó a Dios y puso a Satanás como corona de la creación. Y entonces, como administrador de la creación, como el dueño de la creación, entonces las cosas empezaron a despedazarse, empezaron a transformarse, empezaron a degradarse, empezaron a perder su plan original. Entonces, lo que vemos ahora es un montón de veces que Dios trata de enderezar las cosas para que las cosas se parezcan a su plan original. Entonces, durante toda la Biblia, Dios está enderezando un montón de cosas, que está enderezando el pecado, que está quitando la avaricia, que está quitando la idolatría, que está quitando un montón de cosas que trata de enderezar Dios para ver cómo hacemos para que por lo menos lleguemos hasta que llegue Jesucristo y que Jesucristo termine de arreglar el asunto y después en la segunda venida ya todo se restaure, que es la idea inicial. Cristo tiene una obra restauradora. ¿Y restauradora qué? Al plan original, que es este que tengo aquí. Entonces, el tema sobre el machismo tiene mucho que ver con una naturaleza caída, donde el ser humano el hombre tiene características físicas mucho más fuertes y en esa naturaleza pero en esa naturaleza caída, cree que esa fuerza es para que el hombre esté por encima de la mujer. Y eso nunca fue el plan de Dios. El plan original de Dios es que los dos estén a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Y todos los hombres y todas las mujeres fueran hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por ejemplo, viene el tema, por ejemplo, de la esclavitud, el tema de la opresión a través del liderazgo. Todos esos temas surgen después de la caída, después de esa naturaleza pecaminosa, después de que el pecado entró al mundo, que empezó a desviar todo del plan original que tenía Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Jesús es muy claro con este tema. En Mateo 19, del 1 al 9, Margarita, si quieres, nos lo lee, por favor. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron, y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tener una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo.
como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces vemos, por ejemplo, aquí, en este pasaje que habla mucho de la relación del hombre y la mujer y el matrimonio, y Jesús es muy claro y dice, vea, el plan original no era este. Lo que estamos viviendo no es la idea de Dios. Y lo pone muy claro, dice, Moisés permitió el divorcio. O sea, el divorcio no es algo, no es una idea de Dios. Dios no tenía pensado que la gente se casara y después se divorciara. Eso radica después de la naturaleza caída, donde empiezan los odios, donde empiezan los rencores, donde empieza el egoísmo, donde empieza un montón de cosas que no era dentro del plan de Dios. Y Jesús dice, Moisés lo permitió, pero no era el plan original. No es lo que Dios tenía pensado. Y le da un poco de contexto al asunto del divorcio, ¿verdad? Lo que está hablando aquí Jesús, lo que está hablando es de el principio bíblico, ¿ok? Ustedes tienen que entender qué es lo que está ahí al fondo para sacar de eso y aplicarlo. Y entonces por eso es que le dice este asunto ahí del final, ¿verdad? El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. ¿Por qué? Porque es un tema de cuál es el principio bíblico, qué es lo que está ahí detrás y qué es lo que yo quiero que ustedes saquen de la historia bíblica. Veamos estos otros dos pasajes, Daphne, si quieres leernos esos Efesios 5:2 y Gálatas 3:28. Dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su propia vida por ella. Y Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo Jesús trata de, ok, este es lo que yo quiero. Yo no quiero que hayan divisiones entre judíos y gentiles, esclavos, hombres y mujeres. No, todos estamos al mismo nivel, todos juntos en Cristo Jesús. Ese es el plan original de Dios. Y después pone bastante énfasis en que, mire, yo les enseñé a los hombres cómo es que tienen que tratar a las mujeres. Cristo dice, yo me sacrifiqué, me crucifiqué, morí por mi iglesia. Ustedes hombres hagan lo mismo. Entonces vemos que el plan de Dios es muy diferente a lo que ven nosotros, nuestros ojos, y es muy diferente a lo que se ve inclusive en algunos pasajes bíblicos, donde Dina decide, ella toma la decisión de tener un esposo por fuera de las ideas del papá, y el resto de los dos hermanos agarran y se pasean en el futuro, en el futuro de Dina, porque ya Dina ya no era virgen, ya no podía tener otro esposo y el esposo se lo mataron, ¿verdad? Entonces, la vida de Dina está totalmente arruinada. ¿Por qué? Por una visión machista que está en la cultura que está escribiendo la historia que vemos ahí en la palabra de Dios. Pero no es que Dios es un Dios machista, sino que el que escribió la historia y el que está contando el cuento viene de una cultura patriarcal que tiene que ver con esa forma de hacer las cosas que tiene que ver con el liderazgo sobre el hombre y la mujer. ¿Okay? Pero Dios nunca regula esas cosas culturales ni las tradiciones, sino lo que Él regula es cuál es mi plan, cuál es lo que yo quiero ahí, cuál es de toda esta historia, cuál es mi mensaje y cuál es el principio bíblico que yo quiero que ustedes saquen para aplicarlos a sus vidas. ¿Ok? Entonces, esta cultura patriarcal se permea mucho en todas las historias bíblicas, pero Dios sí es muy claro en cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer. Y es un tema tal vez más importante que tratar de buscar si Dios es machista o no es machista.
sino más bien ver cuál es el rol del hombre y cuál es de la mujer. En algún momento vamos a estudiar sobre ese tema. ¿Okay? Entonces, dentro de la palabra hemos visto mujeres extraordinarias de la Biblia. Y hoy quiero que toquemos 4 mujeres extraordinarias que están en los pasajes bíblicos a raíz de este tema y que creo que es importante que veamos. La primera mujer es Débora. Débora leímos sobre ella cuando estuvimos estudiando Jueces. Entonces, Adri, ¿cómo estás? Si quieres leernos ahí Jueces 4, del 5 al 9. Buenas noches, ¿cómo están? Jueces 4 del 5 al 9. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Javín, vaya al río Sison, junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Este pasaje es lindísimo porque vemos que Dios escoge a quien quiere escoger. En este caso escogió a Débora, una mujer que con características muy importantes, muy impresionantes, de liderazgo, de sumisión, de autoridad. Pero es un tiempo muy difícil porque es en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es, llegó el pueblo, las tribus de Israel toman la tierra prometida, eso lo vemos en Josué, y después empiezan a sacar a toda la gente que estaba en la tierra prometida y llegamos a jueces. Jueces es cuando ya el pueblo empieza a vivir ya en la tierra prometida. Y entonces era un despelote porque no tenían cultura de ellos, toda la vida habían sido nómadas. Salieron del desierto, estuvieron 40 años, llegaron a una tierra y les dicen, ok, ahora tomen su tierra y asiéntense. Entonces era un enredo. Y entonces lo que hacía Dios era que levantaba personas importantes para que hicieran trabajos importantes. Y entonces levantó a Débora, pero también levantó a Sansón, levantó a el de 300, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo. Y levantó a un montón de hombres, y a la única mujer que está en la historia de jueces es Débora. Entonces vemos que Débora, en un lugar de mucha guerra, en un lugar de mucho conflicto, inclusive interno, ¿verdad? Entre las tribus de Israel también había como medias peleas. Se levanta Débora con una autoridad y con una sabiduría que la gente llegaba a reunirse con ella para decirle, mire, ¿qué es lo que necesito hacer? Tengo tal problema, tengo que tal cosa. Y Débora un día ya enojada dijo, voy a agarrar a este muchacho, a Abinoam, y que se ponga las pilas porque Dios lo mandó a hacer algo y él se está haciendo el mae. Entonces agarró, los zarandeó y de una forma que llegó él y dijo, yo voy, pero si usted me acompaña. Vemos el carácter que tenía Débora, el aplomo que tenía para sacar adelante todo lo que tenía que estar haciendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de Débora? Débora respondió después de todo este momento de que ella sangoloteó a este mae y que se puso las pilas para que se pudiera hacer lo que tenía que hacer. Y vemos en Jueces 5 que Débora no llegó con un corazón diciendo, ¿vieron? Yo sí que soy artista, ¿vieron? Qué bueno lo que hicimos nosotros. No, ella llegó y le dio la honra y gloria a Dios, porque eso es lo que tenía Débora muy claro. Y eso es de las cosas que podemos aprender de ella. Débora permaneció fiel a Dios, pero ella no se enorgulleció de lo que estaba logrando, ¿verdad? Caso contrario, por ejemplo, vemos un David que también tenía ese corazón dispuesto a hacer las cosas de Dios, pero a cada rato se le subían los humitos, ¿verdad? Vemos que Débora siempre estuvo, ella decía, ok, yo sé
quién soy y sé que Dios está por encima mío. Y yo hago las cosas simplemente, la honra y gloria es siempre para Dios, no es para mí. Entonces vemos ahí en Débora, en Jueces 5, 29 al 31, este pasaje. Don Álvaro, si quiere nos lo lee. Jueces 5, 29 al 31. Sus sabias mujeres le responden y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para César y para mí, coloridas túnicas con bordado. Seguro que el botín hay túnicas de colores y bordados de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Císara, pero los que te aman, que se levantan como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Y esto es algo que pasamos viendo en jueces. Hay idolatría, se levantaba un juez, el juez llegaba, ponía orden y hubo paz en la tierra durante 40 años. ¿Verdad? Esto es lo que logró Débora después de esa victoria ahí con Císara. Entonces, Débora aceptó el papel que Dios le dio dentro de su don de liderazgo. Y a veces a los líderes les falta eso, aceptar el don de liderazgo que tienen y la responsabilidad que ella tenía que hacer. Pero a la hora de las horas, cuando ella usó sus dones, no permitió que esos dones se le fueran a la cabeza y dijera, yo soy más que eso. Yo he hecho mi parte, ahora que obren los demás. No, no, no. Ella dijo, yo hice mi parte, la honra y gloria siempre va a ser para Dios. Y eso es de las cosas más importantes que podemos aprender de Débora. Y yo creo que es muchas cosas, mucho de lo que podemos aprender de las mujeres también, nosotros como hombres. A veces a nosotros como hombres, en los lugares de liderazgo, es fácil, se nos van las cosas para la cabeza. Y nos creemos que somos muy artistas, que somos muy galletas, que yo con mis fuerzas, que yo lo logré. Y Débora aquí nos está enseñando, no, no, no. Usted, Dios le dio dones, pero al final de cuentas la honra y gloria siempre va a ser para Dios y nunca se le vaya a la cabeza creyendo que usted es el que hizo la obra. No, Dios le dio el don y usted simplemente es un instrumento que usado por Dios para hacer lo que tenía que hacer. ¿Okay? El otro personaje que me parece importante que veamos es María, la mamá de Jesús. Hay dos vertientes que podemos escuchar de lo que es de la gran enseñanza que María nos deja. Pero vamos a verlas rapidito las dos, a ver si nos da chance de verlas y profundizar un poquito aquí. Kenita, si querés leer Lucas 1, 26 al 31. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo. Le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ok, el arcángel Gabriel se le parece a una muchachita joven, se calcula que tenía alrededor de 15 años, y le dice, salud mujer favorecida, el Señor está contigo. O tal vez la versión que más conocemos, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso es lo que le está diciendo a María. Y María dice, y este saludo no entiendo qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Ella no entendía qué era lo que estaba diciéndole el ángel. El ángel está diciendo, mire María, usted ha sido escogida para hacer una gran obra y para hacer algo que nadie más va a lograr hacer. Y entonces vemos después el pasaje de Lucas 1, 35 al 38. Margarita, si quieres nos lee, por favor. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Vean qué pasaje o qué carácter más impresionante el de María. Dentro de toda su humildad, ¿verdad? Ser una muchachita joven que no entendía ni pío de lo que le estaban diciendo, ella dice esta declaración que me parece que es de las declaraciones más poderosas que hay por lo que conlleva esta declaración. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho. O otra versión, tal vez es que uno la tiene como más, hágase en mí según tu palabra. Eso significaba para María que podía quedar como madre soltera, que iba a ser señalada por todo el pueblo, que iba a ser una mujer que nadie le iba a creer el cuento de que fue concebida milagrosamente. Ella estaba poniendo inclusive su propia vida en merced de la gente que podría apedrarla, porque la gente iba a pensar que había cometido adulterio, inclusive se iba a quedar sin esposo. Pero ella dijo, o sea, si llegó un ángel, Gabriel, y llegó y me da semejante manifestación, ¿qué voy a decir yo más que, sí, claro, Dios, aquí estoy, haga lo que yo quiera, haga lo que usted quiera que haga, y yo voy a ser este instrumento suyo? Entonces, vemos el poder que hay en esa declaración, y si vemos todos los pasajes de la Biblia donde aparece María, es una sabiduría que tiene, o sea, tiene el panorama tan claro de todo. Por ejemplo, cuando llegan a las bodas de Canaán y se acaba el vino, ella dice, ya sé, voy a decirle a Jesús que convierte el agua en vino. Entonces uno dice, pero ¿por qué María dice eso? ¿Por qué María se le ocurren esas cosas? La palabra de Dios no dice si Jesús había convertido otra vez agua en vino y ya María simplemente le dijo a Jesús, ya lo hizo una vez, voy a hacerlo otra vez. Pero lo que le dice María a los siervos es, hagan todo lo que él quiera, todo lo que él necesita. Todo lo que él pida, ustedes cumplen y van a ver cosas impresionantes. O sea, María tenía desde muy antes de que se conociera toda la historia de Jesús y que fuera popular la historia de Jesús, ya María lo tenía claro. Ella sabía qué era lo que venía a hacer, ella sabía qué era lo que tenía que hacer su hijo, y muy claramente actúa y se comporta con esa sabiduría de que solo la sabiduría de Dios podía estarlo. Entonces, la fe que demostramos en nuestras vidas es medida por nuestra aceptación de Jesucristo y la obra que Él tiene. O sea, en el momento en que nosotros entendemos la obra de Jesús, crece nuestra fe, entonces actuamos con respecto a lo que nos están pidiendo que hagamos. Eso es lo que estaba haciendo María. O sea, María entendió y aceptó la obra de Jesús, y entonces actuaba y sabía que Dios no le iba a poner la espalda. Ella sabía que Dios no iba a permitir que su honor fuera manchado o que muriera pedrada. No, ella sabía que si Dios le pidió algo es porque tenía un plan perfecto de Dios. Y entonces en Gálatas 4:4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Entonces, vemos que todo lo que le había pasado a Eva, que es otra mujer que por medio de Eva entró el pecado al mundo, Eva y después Adán entró el pecado al mundo, pero ahí mismo Dios dice, por medio de la simiente de Eva, la simiente de esta mujer va a nacer el Salvador. Y entonces María es la forma en que Eva logra reivindicarse, en que Eva logra restaurarse por medio de lo que hizo María, que fue la simiente que fue declarada en el Génesis. Entonces vemos
que en el momento en que María dice que sí, de alguna manera estaba restaurando también el pecado que había entrado por Eva y estaba trayendo y siendo instrumento para que Dios viniera y hiciera su obra. Daphne, si querés leernos 1 Timoteo 3:16. Ajá. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Entonces vemos la importancia que tiene María en todo el plan de Dios, ¿ok? Para Jesús. Jesús tiene dos naturalezas. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. 100% Dios por medio del Espíritu Santo que vindicó, o sea, que levantó el cuerpo de Jesús. Pero María le aportó también toda la parte terrenal a ese cuerpo de Jesús. Y entonces María fue un instrumento por medio del cual Dios consumió consumó su perfecta voluntad. María demostrando en ese proceso de pureza, de humildad, de fe y de sumisión completa al plan de Dios. Y esto es sumamente importante, o sea, cómo ella dijo, hágase en mí según tu palabra. En ese momento María estaba siendo partícipe de ese plan de Dios y ateniéndose a todas las consecuencias que eso podía acarrear. Pero entonces, con esa fe que tiene, con esa fe que compartió durante toda la vida y durante todo el ministerio de Jesús, vemos que ella tenía clarísimo qué es el mensaje que tenía que hacer, que venía a hacer Jesús. Entonces, aquí en 1 Corintios me encantó este pasaje porque yo no lo había visto. Adri, si quieres léanos 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Eso es lo que estaba haciendo María. María estaba diciendo, hágase en mí según tu palabra, y pone en sacrificio su cuerpo para que sea esa concepción inmaculada que hubo. Entonces, María pone su cuerpo y a merced de todas las cosas que pueden suceder. Y en ese poner su cuerpo, también estaba logrando esa dualidad que Jesús tenía en el Evangelio. Entonces, en el plan bíblico de ser 100% hombre y 100% Dios. Entonces, María es la primera evangelista que hubo en la tierra. Ella fue la primera que llegó a hablar sobre la obra de Dios, sobre la obra de Jesús. Y fue la primera que entendió cuál era la obra del Salvador y qué es lo que venía a hacer. Y acompañó durante todo el ministerio a Jesús hasta la cruz. Entonces vemos lo importante, lo impresionante que María estaba haciendo y el trabajo que María hizo durante todo el ministerio de Jesús, ¿verdad? Y lo vemos hasta el final del ministerio. Margarita, si quieres léenos Lucas 2, 27 al 35. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel.
Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Vean qué impresionante, porque en medio de este momento milagroso que está viviendo María y José, viene esta declaración fuertísima de una espada atravesará tu propia alma. Cuando María estaba recién, bueno, no se dice que recién parida, porque tenía alrededor de 3 meses, se cree que cuando los Reyes Magos llegaron al pesebre, no llegaron semanas después del nacimiento de Jesús, sino parece que llegaron varios meses después, pero le llevaron oro, incienso y mirra. Y la mirra es un regalo que se le daba a los muertos. Entonces, desde el puro inicio, María sabía lo que le tocaba, o ella entendía lo que le tocaba, que venía ese Salvador, pero que venía a morir por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, vean qué duro para una mamá saber que le tocaba eso, y aún así acompañar a Jesús hasta llegar a la iglesia primitiva. O sea, cuando la iglesia se estaba formando, la posición de María también era importante, y esto no lo había visto hasta ahora que estaba leyendo, que estaba haciendo este estudio. Kenita, si querés leernos Hechos 1 del 12 al 14. Y esto es muy importante porque Hechos es después de que la resurrección de Jesús, o sea, ya Jesús había subido al cielo, y vemos todavía cómo sigue María ahí importante en la vida de los primeros cristianos. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Entonces vemos que también después de que Jesús haya muerto y resucitado, y Jesús sube al monte y se oye de Pedro y se oye de Pablo y se oye todas las historias, pero al final todo el mundo llegaba y se reunía con María y decía María, ok, pongamos orden aquí en el asunto. Y son historias que uno ve como detrás de bambalinas, porque no es lo que generalmente se ve, pero aquí en Hechos dice, y todos se reunían constantemente junto con María, la madre de Jesús. Entonces vemos la importancia que tiene María, inclusive en la creación de la primera iglesia. Se dice que María, después de la muerte de Jesús, se fue a Francia, y ella estuvo en la parte de Francia, y ahí es donde terminó sus días en Francia, llevando el evangelio por un montón de lugares también. Este otro pasaje es otro personaje importante de la iglesia primitiva, es Lidia. Y me gustó este personaje porque es un personaje, primero que nada, poco conocido, ¿verdad? Tal vez Débora se ha leído un poco más, de María obviamente se ha escrito muchísimo, pero Lidia casi nadie la conoce. Y me gustó este pasaje porque es una mujer totalmente diferente a lo que generalmente se ve en los mensajes bíblicos. Adri, si quieres leernos Hechos 16 del 13 al 15. Hechos 16 del 13 al 15. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Es lindísimo porque este pasaje es muy importante para Pablo, porque resulta que Pablo tenía rabo que la imagen. Pablo había
sido partícipe para la muerte de los primeros cristianos. De hecho, se dice que Pablo estaba, bueno, la Biblia dice que Pablo estaba cuando estaban matando a San Esteban, que fue el primer mártir, ahí estaba Pablo. Y después de eso, tiene un encuentro con Cristo, Cristo lo vuelve, se hace ciego, después recobre la vista, empieza a caminar con los apóstoles, pero los apóstoles no se lo bajaban. Parece ser que Pablo y Pedro tenían así como medias rencillas. Y Pablo le dice, Pedro en un momento le dice, hagamos una cosa, Pablo, vaya usted y lleve el evangelio por un montón de lugares. Yo me voy a quedar aquí, pero usted váyase por otro lugar. Entonces Pablo inicia sus procesos de sus viajes evangelísticos, pero la primera persona que es transformada y que es cambiada por medio de Pablo es esta muchacha, esta mujer Lidia, que es una mujer muy interesante porque se dice que es una mujer que es una comerciante de telas púrpuras. O sea, la señora era de platilla, era empresaria, era una mujer de cultura, es una mujer que conocía mucho y que estaba alabando a Dios. Y cuando llega a oír toda la historia de Pablo, entonces ella se convierte al cristianismo, recibe a Jesús y dice, yo quiero bautizarme. Vemos cómo esta mujer se despoja de todos los que dirán y dice, yo voy para el agua, ¿verdad? Que es un acto, el acto del bautismo, es un acto que no salva de la condenación eterna. Más bien es una manifestación externa de mi relación con Dios. Pero sigue siendo un acto como que uno dice, qué cosas más raras hacen los cristianos, ¿verdad? Cuando estuvimos haciendo la iglesia, yo les he contado la historia a algunos, cuando estábamos diseñando el nuevo templo, yo le dije a don Alejandro, que hacemos una piscina o algo así dentro del escenario como para hacer los bautizos. Y don Alejandro dijo, no, aquí vamos a hacer generalmente hacemos unos paseos y vamos a hacer a unas fincas, ahí hacemos en una piscina y la gente se bautiza. Semanas después me dice don Alejandro, Esteban, vieras que el Señor quiere que hagamos unos bautizos y hagámoslo aquí en la iglesia. Y yo le dije, Alejandro, Dios no le pudo haber dicho eso como 15 días antes, cuando estábamos chorreando ahí el escenario. Y entonces estaba yo viendo el asunto del bautizo, y es un tema complicado, que es resbaloso y que la gente se puede caer, y entonces teníamos que poner unas alfombras de hule para que la gente no se cayera, teníamos que poner paños, teníamos que poner un montón de cosas. Después había el asunto de que la ropa blanca, cuando las muchachas se metían al agua, salían y eran esos espectáculos que daban, y entonces es un tema complicado el bautizo, es un tema complicado, es un tema como un desorden. Y cuando yo estaba viendo el primer bautizo que don Alejandro me pidió que yo como que lo liderara en toda la parte logística, yo estaba llorando porque yo decía, Señor, qué desorden estamos haciendo en esta iglesia, qué cosa más rara es el acercarse a Dios. No siempre es así como muy bonito y muy proper y todo el mundo bien vestidito. No, es escandaloso, es desordenado. Y eso es lo que Lidia se despojó de toda su cultura y de toda su mujer emperifonada y dijo, voy para el agua. Y es lo bonito que podemos entender aquí de lo que Lidia está haciendo. Entonces Lidia, con entusiasmo y con esa fe renovada en Cristo, dice, aquí yo voy a hacer las cosas diferentes. Y empieza a tener esa actitud diferente hacia hasta su propia autoimagen y a caminar en las cosas que Dios le estaba diciendo. Este es el pasaje que Lidia entendió en su corazón, y es lo que ella la motivó a hacer lo que estaba haciendo. Don Álvaro, si quiere léanos Mateo 10, 32 y 33. Mucho gusto. Mateo 10, 32, 33. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra también, yo le negaré delante de mi Padre en el cielo. Entonces Lidia dijo, no importa la plata, no importa las cosas, yo eso lo dejo atrás, yo voy a reconocer en público que Jesús es mi Señor.
y ella, eso fue la que la motivó. Y entonces Dios bendijo el testimonio público de Lidia, y lo más bonito es que ese primer viaje misionero que hizo Pablo en Europa inició con el bautismo o con la conversión de esta persona que al final fue la primera mujer que se convirtió en Europa. Entonces, vemos qué lindo como la primera mujer que conoció, o la primera persona que entendió el mensaje de Cristo fue María, una mujer. La primera persona que vio a Cristo resucitado fue María Magdalena, que también fue una mujer y salió a un montón de mujeres. Y la primera persona que conoció el Evangelio por medio de Pablo fue una mujer. Entonces vemos la importancia que tienen las mujeres en todo el plan de Jesucristo, especialmente. Y quería terminar con que es el pasaje que si no lo conocen, tenemos que conocerlo, que es el pasaje de la mujer virtuosa. Es un pasaje muy largo, pero tenemos que leerlo todo porque es importante entender cómo es que Dios ve a la mujer y cómo es que Dios ve a la mujer en fe, porque no quiere decir que todas las mujeres son así, pero este es como el ideal que Dios tiene sobre lo que es su creación perfecta, que es la mujer. Margarita, si quiere léanos ahí Proverbios 31. Son varias pantallas, entonces ahí lo vamos a ir pasando. Los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre. Oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, no desperdices tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. No es para los reyes, oh Lemuel, beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben, podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo, y el vino para los que sufren angustias amargas. Que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerden de sus problemas. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella, y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal, todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino, y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza.
Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Ahí termina el asunto de la mujer virtuosa. Vemos que es el pasaje de la mujer que más ampliamente recorre todas las características de lo que es una mujer virtuosa. Entonces, empieza hablándola, describiéndola, no solo como una mujer de la casa, que hace las cosas de la casa, sino también esa mujer empresaria, esa mujer que tiene esa visión de futuro, de la sabiduría de Dios, pero también es esa mujer que ve la necesidad en su casa y ve la necesidad fuera de su casa y atiende la necesidad fuera de su casa. O sea, es en todos los campos y en todas las esferas está presente. Y esa es la gran característica que tiene la mujer, y eso lo podemos ver cuando estudiamos un poco los roles, pero es también tiene que ver mucho con cómo fue diseñado, cómo Dios diseñó a la mujer. Pero aquí en este pasaje de la mujer virtuosa es muy lindo como él la pone y las características que le da a la mujer virtuosa. Y aquí le saqué unas pocas. Dice, es confiable, no es perezosa, es responsable, una mujer fuerte y segura, una mujer de gran responsabilidad, es digna de ser alabada y ella respeta al Señor. Me parece que es una manera muy, muy linda de terminar este estudio sobre estas cuatro mujeres, ¿verdad? Las tres mujeres, Débora, María y Lidia, y este resumen que es el resumen de la mujer virtuosa. Si quieren más información sobre estos pasajes, tengo este libro, Extraordinarias Mujeres de la Biblia, que fue el que saqué de son 52, no 53, perdón. Mujeres que están en la Biblia y le sacan las características y se ven los pasajes bíblicos y está lindísimo. Me pareció un libro bastante interesante. Los que quieran verlo y estudiar a profundidad este tema, no tenemos tiempo para ver a las 52, a las 53 mujeres, pero sí creo que es importante para poder estudiarlas, para entender cómo es que Dios ve a las mujeres y qué es lo que el plan que tiene Dios para las mujeres. Entonces, ¿es Dios machista? Para nada. Eso es lo que les tengo para esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Nada. Todo muy claro entonces. Ok.